Lo tenemos aquí ahora a Juan Pablo Alan. Él es senador de la provincia de Buenos Aires por el espacio Cambiemos y también es presidente de la Comisión de Educación en el Senado de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, muy amable. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, sos joven. ¿Cuánto hace que estás en política? Para que la gente te vaya conociendo. 47 años y estoy en política desde el 2002. Desde el 2002. Bien. Siempre dentro del PRO. Siempre dentro del PRO. Sí. Bien. Así es. Bien. Manteniendo una línea. Bien. Siempre dentro del espacio interno de Esteban Bullrich. Ajá. Bueno, de ahí viene mi militancia. Tu militancia. ¿Y qué te llevó a ir al PRO y no a otro espacio político, no? En realidad nosotros arrancamos con Esteban en recrear. Sí, recuerdo el de López Murphy. El López Murphy, sí. Después nosotros, después de las presidenciales y dos elecciones más, con Esteban a la cabeza y un grupo muy nutrido e importante de dirigentes del espacio, decidimos ir a una interna entre los que pretendían fusionarse con PRO y los otros que no, con Ricardo López Murphy a la cabeza, que pretendían mantenerse dentro del espacio. Basculante ahí con la UCR, ¿no? En ese momento era. Sí, con un pedazo de la UCR, después estaba Carrió por otro lado, digamos, sí. Pero bueno, fuimos a esa interna con Ricardo y la ganó Esteban. Esteban y yo era el apoderado de la lista, terminé siendo el apoderado del partido. Claro. Y después hicimos todo el proceso de fusión y de tránsito hacia el PRO y de ahí acá estamos. Bien. Sos escribano, por lo que tengo acá. Bueno, tenés 3 hijos. 3 hijos, Bien. hincha estudiantes. Hincha estudiantes. Bien, así que anoche estuviste haciendo cualquier otra cosa. Sí. Mis hijos son cuarta generación de socios de estudiantes. Bien. Todos estudiaron en el club. O sea, tenemos una íntima relación con el club. Bien. Bueno, metámonos un poquito en el tema política. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo estás viendo? Ya estamos pisando el tercer año, podemos decir. Ya pasaron 2 años. ¿Cómo estás viendo el gobierno aquí de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal? Obviamente que hablar ya de la herencia recibida queda un poco fuera de contexto, pero sí es importante decir desde dónde venimos. Remarcar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el nivel y el estado de abandono que había sufrido en los últimos, por lo menos 15 años. La gestión de Scioli, hasta propios peronistas reconocen que estuvo entre lo peor que le pudo pasar a la provincia de Buenos Aires, y además una historia de pérdida de recursos cuando se perdió o se congeló el fondo de conurbano de la provincia de Buenos Aires por una interna del Partido Justicialista entre Menem y Duhalde, que terminó afectando a los 16 millones de bonaerenses. Eso tuvo su correlato en el nivel de infraestructura escolar, hospitalaria, de seguridad, de los caminos, además de un estado de situación financiera sumamente crítica. Y un estado que prácticamente no funcionaba, una administración que prácticamente no funcionaba. Y si funcionaba como en la década de 50. Todo eso fue un proceso que nosotros revertimos, empezamos su reversión, por supuesto que queda muchísimo por resolver, pero estamos en el camino correcto. Y para darte una idea o cifras para que la gente pueda entender, digamos, los últimos presupuestos del ex gobernador Scioli tenía una inversión de obra pública, de infraestructura, de 2% del presupuesto. Sí, claro. Que además no se invertía, porque cuando nosotros llegamos tenían 8 meses de atraso todos los proveedores, desde el que vendía hojas de resma hasta el que hacía un puente. Bueno, nosotros lo llevamos a 6 puntos, es decir, triplicamos la capacidad y la decisión de invertir en obra pública, porque hay una deuda en infraestructura social impresionante en la provincia de Buenos Aires, y haciendo un especial foco en el conurbano bonaerense. Claro. Eso es verdad, era un presupuesto deficitario y creo que todavía lo sigue siendo. Ahora con esta reforma y estos nuevos ingresos que va a tener por la reforma previsional que se hizo y por la transferencia de recursos, el gobierno de la provincia va a tener un poquito más. Pero en aquel momento quizás las obras
más grandes. Por caso acá lo que se está haciendo los aliviadores por el tema pluvial de la inundación eran obras que financiaba el gobierno nacional. En general el gobierno nacional financiaba obras. Pero en este sentido, esas obras se están continuando, hay otras nuevas. ¿Qué está pasando también con APSA, que es un tema en cuestión? Bueno, el de APSA es un tema estrictamente o con impacto local, también en Bahía Blanca, pero fundamentalmente en la ciudad de La Plata. En materia de APSA, primero las obras hidráulicas. Claro. A fin de este año, seguramente el grueso de las obras hidráulicas comenzadas en la gestión anterior, continuada por nosotros y ampliada por nosotros, porque le agregamos 3 etapas más, van a estar finalizadas. Calculamos un 70-80% de las obras gruesas de las obras hidráulicas van a estar terminadas, lo cual va a significar un enorme alivio para toda la ciudad de La Plata, que por supuesto que si vuelve a repetirse el escenario de aquel entonces es muy difícil evitar, pero eso tiene una recurrencia de 1000 años, digamos. Pero no va a ser tan duro como en aquel momento. Por lo menos la posibilidad de una mejor contención, una mayor preparación para una catástrofe de esa índole, la ciudad va a estar preparada. Y yendo al tema de APSA, bueno, APSA es el emblema de lo que significa el abandono del Estado. Nosotros tuvimos la audiencia de la actualización tarifaria hace 2 meses. Ahí se explicó en profundidad todo lo que se está invirtiendo en la ciudad de La Plata, pero también nos mostraron desde dónde veníamos en APSA. Y la verdad es que no había inversión hace 30 años en la planta de Punta Lara, en las cañerías. Las cañerías tenían más de 90 años. Y hoy, poco a poco, la ciudad de La Plata va recuperando presión. Tolosa, Barrio Norte, ahora empieza una obra muy importante en Los Hornos, lo mismo en el acueducto del Corredor Norte, de Villa Castel, Gonet, que va a poder modificar el sistema actual por otro, reemplazarlo por otro que no tenga la salinidad que tiene actualmente el agua en esa zona. Es decir, yo creo que APSA demuestra fielmente y acabadamente lo que era el abandono del Estado en materia de servicios públicos. Bueno, todo ese proceso lo estamos revirtiendo. Yo te traslado una pregunta o algo que se suele decir o incomoda al vecino, al que paga, ¿no? Ahora se conoció que la gobernadora dispuso un 40% de aumento a una boleta que puede estar en promedio entre 600 y 800 pesos. Vamos a estar ahora arriba de los 1000. El vecino dice, está bien, pero yo todavía no tengo agua, o tengo poca presión, o me la cortan, o... ¿Cómo? O sea, esta cosa de que se siente como que la expresión es, pago mucho más y el servicio sigue igual, o a veces me lo cortan más seguido. Se debe de ver a estos arreglos, pero... en esa audiencia, donde se debatió este 40% de aumento, 40% es el promedio, hecho de manera progresiva, es decir, los que más tienen son los que más pagan, pero el 50% tiene un impacto de entre 100 y 200 pesos de aumento. Ahora, efectivamente, lo que se notó, el común denominador de esa audiencia, es que la gente, consumidores, no hacía tanto hincapié en el cuánto, sino en esto, en el servicio. O sea, el mensaje era, no tengo tanto problema en pagar, porque veníamos, no tanto con APSA, ¿no?, pero como política de servicio público en general, veníamos de no pagar los servicios públicos, pero a cambio no te daban servicio público. En la Argentina, sobre todo en el AMBA, no se prestaban servicios públicos porque no te lo cobraban. Bueno, acá la gente hoy lo que está reclamando es calidad de servicio. Después discutimos cuánto pagamos, cuánto no pagamos, pero primero dame el servicio. Bueno, Juan Pablo, pero esto es natural, ¿no? Digamos, es así lo que ocurre en el país. Si a vos te cobran una fortuna... A ver, si vos estabas acostumbrado a pagar muy poco dinero por los servicios que te brindaban, ahora que te cobran una fortuna, es lógico que el cliente, porque en este caso es un cliente, exija que la retribución sea simétrica, ¿no? Digamos, te cobran un montón y no te dan nada, está claro que la gente estamos de acuerdo en lo que a protestar. Por supuesto.
Pero lo que estoy tratando de remarcar es cómo está virando la demanda de la gente, del consumidor, que hace más hincapié en la calidad de servicio que en el monto de la factura. Bueno, yo creo que ahí no hay mucha posibilidad de parte del cliente de poder protestar demasiado, porque el tarifazo te lo imponen, vos no tenés ninguna posibilidad de poder discutir cara a cara con tu proveedor de lo que sea. La naturaleza de la audiencia pública, energética, un poco lo que propone o de eso, agua. Sí, bueno, pero es un poco más... a ver, cualquiera de nosotros acá no puede ir a discutir con el proveedor para que me cobre menos, me cobre más, digamos, esto no existe. Lo que sí es cierto es, ante el hecho consumado, que me están cobrando una fortuna por algo que no me dan, protesto. Bueno, lo que no significa, me parece a mí, desde mi punto de vista, que ahora el cliente no le importe que le cobren tanto dinero, sino que le den un buen servicio. Me parece que ante el hecho consumado de que le cobran un montón de dinero, exige un servicio acorde a lo que le cobran. Bueno, y en materia de calidad de servicio, efectivamente, falta un recorrido amplio todavía, en APSA, sobre todo en APSA, pero la verdad es que las estadísticas, y eso es de acceso del público en general, la cantidad de reclamos va bajando, la respuesta en los reclamos va bajando, y ya cada vez son más las zonas que les va llegando la recuperación del servicio. Recuperación en provisión y en presión. Digamos, eso cada vez más, yo creo que, como dijo el presidente de APSA, a fines de este año y principio del otro, ya la ecuación en materia de calidad de servicio va a haber cambiado drásticamente en la ciudad. Yo viví 10 años en Citibel. No hay presión. Desde los 90 hasta los 2000. Y era tremendo. ¿No? Digamos, se edificaba y cada vez la gotita, en verano era imposible. Recién atendí a gente de Villa Elisa, que seguramente te debe pasar lo mismo. No tengo. Directamente no tengo. Tengo agua de pozo. Claro. Vamos, a mí estoy más atrasado todavía. No tengo cloaca, no tengo agua de red. Pero recién atendí a gente en mi despacho de la zona norte y de Tolosa. Ambos, uno la semana pasada, otro hace 15 días, dicen que es la primera vez desde que viven que tienen presión de agua. No mucha presión. Recién conocen lo que es tener presión de agua en su casa. Que salga no recurrir a una bomba adicional. Se bañan con el agua del tanque y con la presión que viene de afuera, de la red. Es decir, por eso de a poco y gradualmente vamos llegando. Sí, bueno, esperemos que eso vaya mejorando, porque lo que uno siente, lo que te trasladamos es que uno siente que cada vez está más asfixiado con los pagos, pero no hay una retribución en ese sentido de lo que debería ser y la exigencia que uno quiere. Pero ahora pasemos a otra cuestión que me parece que se está evidenciando y no sé si sucedía antes esto. Tema hospitales. Sucedieron hechos llamativos porque tiene que ver con la vida de las personas. Hablamos del Hospital San Martín, que durante el verano se cortó la luz y uno de los generadores que ya tenía un anuncio de que estaban dando mal, no anduvo y tuvieron que, bolsear a unos chicos para poder respirar. Y el otro es el Rossi. Y el otro es el Rossi, ¿no? Bueno, de ahí no pasó nada grave, por suerte. Y el otro es el Rossi, en donde, sí, por un problema de que están cambiando la instalación, hay cortes de luz frecuente y, falleció una persona. Tuvieron que operar, nos dijeron acá, tuvieron que operar con luz de celular. Digo, estas cuestiones, esto es llamativo. A mí me sorprende y me llama la atención, sobre todo porque no lo había escuchado en gobiernos anteriores haciendo referencia a esto de la herencia y toda esta cuestión. Digo, ¿esto no es algo que llama mucho la atención y que pone en riesgo la salud pública? Bueno, el caso del Rossi no lo conozco en particular, pero sí, no conozco cuál es el problema eléctrico, pero evidentemente están migrando de un sistema a otro y eso está trayendo inconvenientes y eso fue reconocido y se está trabajando intensamente en la solución del tema. En el San Martín se están haciendo obras muy, pero muy importantes, los invito a que puedan ir. Es realmente fantástico lo que están haciendo en la recuperación parcial del San Martín. El médico que está al frente es de primerísimo nivel, es un médico conocido, muy conocido de la ciudad de La Plata. Pero al mismo tiempo hay una política de recuperación y hoy hubo un anuncio de la gobernadora de las guardias.
Las guardias en 42 hospitales se están recuperando las guardias, que es el núcleo, el centro de la atención y las urgencias de toda la provincia de Buenos Aires. Y a diferencia de lo que ocurría en otras administraciones, la gobernadora lo ha dicho muchísimas veces de manera pública: yo no voy a cortar cinta de hospitales nuevos, yo quiero arreglar los que hay, porque tenemos problemas muy serios. Había 2 hospitales, entre ellos el de Romero, en condiciones de destrucción, digamos, de emergencia absoluta en materia edilicia. Bueno, primero recuperemos lo que tenemos, y dentro de lo que tenemos, las guardias, que es lo más importante para la gente. Es donde va la gente masivamente a atenderse, y es donde más se ve la necesidad de la medicina pública de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí es donde estamos poniendo el foco y el esfuerzo. Juan Pablo, respecto de la seguridad en general, ¿no? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se está viendo hechos otra vez, no sé si es porque los medios hegemónicos ahora largan un poco más de información respecto a hechos de inseguridad o qué, pero vos ves palpable, y además las encuestas dan que una de las principales preocupaciones de la sociedad, por lo menos en los grandes centros urbanos, pero también en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires que no son tan grandes o con demasiados habitantes, todo el tema de la inseguridad. ¿Vos qué opinión tenés respecto de eso, o qué está haciendo la provincia de Buenos Aires respecto del tema de la inseguridad? La inseguridad, para ser muy sincero, de ninguna manera se trata de una sensación, es una realidad, es el principal problema de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Esto es reconocido por la gobernadora. Al mismo tiempo que reconocemos que hoy es el principal problema de la provincia de Buenos Aires, como viene siéndolo hace muchísimo tiempo, estamos diciendo que no va a ser una solución inmediata. La gobernadora fue muy clara. Nosotros, digamos, la seguridad tiene varios componentes y se ataca de distintos lugares. Digamos, la situación económica, la situación de la educación. Después, cómo damos respuesta inmediata ante los hechos, ante el delito. Y ahí lo que tenemos es, ahí sí tenemos que reparar un poco en la herencia, en la policía recibida. La policía que nosotros recibimos estaba mal equipada, mal formada y llena de vicios. Esta es una realidad. Hoy el 9% del total de la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 90.000 agentes, está o sumariado, o separado, o cesanteado, digamos. Permíteme que te interrumpa ahí, porque siempre es una cuestión que queda como en el aire. Este 9% sumariado o separado o expulsado de la fuerza, se le hace un seguimiento, se lo deja en libertad de acción, anda por la calle, está condenado, está encarcelado. De esos, ¿Cuál es la situación de esta gente? De ese universo, que son de distintos grados, algunos son faltas, otros son delitos, hay 500 que están presos. ¿Sí? Hay 500 que están presos. Después hay una importante cantidad también presos o procesados por violencia de género. Digamos, si hay algo que nosotros no podemos permitir es la violencia de género en general, pero en particular producida por agentes de la policía. Ahora, al mismo tiempo que somos inflexibles, porque la verdad es que la tarea de asuntos internos es absolutamente inflexible en la materia, conducida por un civil, donde no hay transigencia, al mismo tiempo las equipamos y las formamos. Hoy vengo a la mañana de la entrega, acompañé al intendente Garro con el ministro Ritondo, entregaron 30 patrulleros nuevos, 0 kilómetros, con tecnología 360, 200 agentes adicionales en La Plata, que La Plata es un lugar con muchos problemas todavía de inseguridad. O sea, al mismo chalecos, este año se va a completar el proceso de un chaleco por policía, cuando había un chaleco cada 7, cuando nosotros asumimos, el famoso chaleco caliente, digamos. Se lo sacaban, se lo sacaban y se lo... Bueno, fines de este año se completa el proceso. Al mismo tiempo que hoy la exigencia para la formación educativa de la gente para poder salir a la calle con una pistola es mucho más riguroso que antes. Digamos, no solo en tiempo, porque hoy
se egresa, se necesita cursar mucho más tiempo que antes, pero al mismo tiempo estamos actualizando las materias, todo el plan educativo, siendo bastante más riguroso porque son los que nos cuidan. Eso está perfecto. Yo creo que nadie cuestiona eso, porque uno quiere que un policía tenga todos los recursos, esté bien preparado, llegue a tiempo. Digo, eso yo no creo que esté en cuestión. El tema es cuando uno ve que el presidente de la República invita a su despacho a un policía que está sospechado, prácticamente confirmado, que disparó por la espalda a alguien que robaba, que amenazó, que hizo lo que quieras, ¿eh? Yo no te digo que sea, porque acá no hay que hablar de la víctima, sino hablar del hecho. Digo, este hecho conocido como el de Chocobar, y lo que surge después, la doctrina, esta idea de que el presidente avala, porque fue una señal, avala a alguien de la fuerza para que mate por la espalda a cualquier ciudadano, más allá de la circunstancia. Digo, ¿esto le hace bien a la fuerza? Yo no coincido con esa visión. Yo creo que el presidente lo que hace es dar una señal de apoyo a la fuerza de seguridad en su conjunto, y creo que lo que estamos tratando de instalar en la sociedad es la idea de que las fuerzas de seguridad en su conjunto ya purgaron la pena por lo que hicieron en la década de 70, digamos, fueron condenados. Eso ya está. Tenemos que ir a un equilibrio. Ni la mano dura, como ocurrió en el pasado, ni tampoco irnos a los extremos de algunas teorías del derecho penal que lo permiten, digamos. Y también en la provincia de Buenos Aires estamos dando esa pelea. A mí me tocó presentar un proyecto de reforma de la ley de ejecución penal, justamente tratando de evitar esta arbitrariedad que lo tiene la ley. Por eso modificamos la ley y no vamos contra los jueces, porque lo hacen dentro de los márgenes de razonabilidad que le permite la ley. Hoy vos tenés la posibilidad, los jueces de ejecución penal, de liberar a los 2/3 del cumplimiento de la pena a gente, a pesar de tener informes negativos del servicio penitenciario, del cuerpo de profesionales que asisten al servicio penitenciario, los pueden liberar anticipadamente, con libertades condicionales, asistidas, laboral, etcétera. Es lo que le pasó a la chiquita Abril en Ringelet. Digamos, ese caso es el más paradigmático. Que fue liberado y mató a la nena. Sí. Había sido condenado por delitos muy graves y había sido desaconsejado 2 veces su libertad, y sin embargo el juez fue y lo liberó. Pero la ley se lo permitía. Claro, pero acá lo que estamos hablando, lo que vos estás hablando, es un problema de la justicia. Claro. No un problema de la fuerza de seguridad. Porque una cosa es que un juez interprete la ley de una determinada manera, si querés, como vos bien afirmabas, garantista en este caso, y el tipo sale y vuelve a delinquir, o vuelve a asesinar, o vuelve a violar, o lo que fuera. Otra cosa es la doctrina Chocobar, esta legitimación que hizo el presidente Macri, porque, a ver, podría haber premiado, tal vez si hubiera querido respaldar el accionar de la fuerza de seguridad, podría haber premiado a alguien por una labor que tendría que ver o con la prevención, hay un montón de casos, por ejemplo, algún héroe, alguien que se un caso, casos que son muy paradigmáticos, esto que una pareja que va en un patrullero, un par de agentes o de oficiales que van en un patrullero, asisten a una embarazada en un parto, digamos, tiene un poco más de, digamos, humanidad allí, ¿no? Acá lo que se está premiando es la muerte, la ejecución sin juicio. Esto es lo que me parece que ahí, ¿no? Y yo pregunto, Juan Pablo, ¿cuál es la idea principal que a ustedes los debe tener ahí respecto de qué hacer con la fuerza de seguridad, qué papel darles? Si darle el papel de prevención, de cuidador de la ciudadanía, de asesinos de la ciudadanía, no lo sé. Y no tiene que ver ni con los 70, ni... Me parece que es un problema porque además la policía de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de su historia, no digo ya de los 70, sino a lo largo de la historia reciente, ha tenido casos tremendos, ¿no? Sin ir al caso particular que ustedes mencionan,
La verdad es que dentro de los 500 presos que hoy tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos hay mucho por exceso de la fuerza, digamos. Claro, no es que nosotros no lo considero una doctrina. No considero que haya una doctrina de mano dura, de ninguna manera. Si hay una doctrina, en todo caso, es del equilibrio. Por eso, insisto, nosotros en asuntos internos de la provincia de Buenos Aires somos querellante y demandante de ese tipo de casos. Digamos, de ninguna manera permitimos el exceso de la fuerza policial, lo condenamos. Ahora, al mismo tiempo que hacemos eso, lo respaldamos. Lo respaldamos, insisto, separemos los casos individuales, digo, como política general de seguridad. Los respaldamos formándolos, castigándolos cuando corresponde, formándolos, equipándolos. Digamos, esa es la política de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, es recuperemos el equilibrio. Están para prevenir, están para asistir, están para combatir el delito. Siempre dentro de la ley. Seguramente. Juan Pablo, una cuestión más que tiene que ver con lo que está pasando aquí en la Ciudad de La Plata y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos sos presidente de la Comisión de Educación. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Por qué cambiás? Bueno, no importa. La legislación general. La materia educación no te es ajena. Esa no le preguntamos, entonces. No, está bien, no importa. Lo manejo. Igual sigo integrándola. Hasta hoy, dijo, así que estamos a tiempo. Hace un ratito. Estoy a la 24. Hace un ratito se fue Roberto Baradel, estuvimos hablando con él, pero el tema es más amplio que Roberto Baradel. Es, bueno, las paritarias, que no se logra un acuerdo, eso por un lado, pero por otro, todo lo otro que me parece que es más grave, lo que está pasando en materia educativa, que tiene que ver con los cierres que habían empezado estamos hablando del Delta, que al final, por la lucha de los padres, la comunidad, se logró mantener las 8 escuelas sin que se cierre ninguna. Escuelas escuelas que no están en la ciudad, 39 escuelas que estaban en zonas rurales, que se había planteado el cierre, algunas no se cerraron, no sé qué pasó con el resto, pero ahí está una política que quiere como ir cerrando porque no, entre comillas, no son rentables, no hay alumnos, no es eficiente. Y por otro lado, lo que está pasando ahora, que por estos días, se está movilizando la comunidad, que tiene que ver con el cierre de la posibilidad de terminar el secundario para el adulto, lo que conocemos como los bachilleratos de adultos. Toda esta situación, ¿no le hace daño a la educación? Bueno, pública, ¿no? Sería la... Son medidas tomadas en función de la pedagogía y no de la economía. Realmente el costo es cero, digamos, el beneficio es cero en materia económica y en materia presupuestaria. No pasa por ahí. No, vamos caso por caso. Hay 3.061 escuelas rurales. Las que se cambiaron, se agruparon, porque en realidad hay que precisar la terminología, porque es la que utiliza el Consejo General de Educación, una disposición del 2005, esto no empezó ahora, hay muchos casos, hace 12 años que de esto hay mucho. ¿Sí? De las 39 escuelas rurales, 18, y te aclaro que fueron todas reubicadas, no quedó ninguna sin reubicar, 18 tenían 0 alumnos, 11 tenían 1 alumno y 10 tenían entre 1 y 4 alumnos. Digamos, no resiste mayor análisis, está claro y hay más todavía con 4 alumnos. Pero ¿qué pasa? ¿En toda la escuela estás hablando vos? ¿En toda la escuela? No, toda la escuela. Estamos hablando del conjunto de la escuela, no de un grado, del conjunto de la escuela. O sea, es por una cuestión lógica. No tenemos esos datos, pero los vamos a chequear. Están en la página del Ministerio de Educación. Pero por una cuestión lógica, porque la gente migró del campo a la ciudad. Este formato de escuela rural, tal como lo conocemos nosotros, tiene 50 años, 60, 70. Hoy la gente se fue a la ciudad, por eso dejaron de ir a los colegios. Y todavía nos quedan muchos colegios con 3, 4, 5 alumnos, pero ¿qué pasa? La oferta educativa alternativa, el cual el gobierno le asegura, por eso hablo de los costos, le asegura transporte, docente, digamos, todos estos pocos chicos que reubicamos,
lo hizo garantizando el Estado todo para que puedan ir a otro colegio el más cercano posible. En cambio, todavía nos quedan muchas que no hay ofertas alternativas cercanas. Por eso no lo pudimos realizar. Por eso no lo pudimos realizar y lo mantenemos como viene. A pesar de que pedagógicamente está absolutamente desaconsejado. Porque conviven chicos de 7 años con uno de 12. Y tiene una educación en común que no está bien, pero no lo digo yo, no lo dice el ministro, lo dice el Consejo Federal de Educación. ¿Sí? En lo del DELTA, efectivamente, son 4 colegios, primaria, secundaria, pero los edificios son 4. Hay un proceso de revisión de 3 de ellos, que en junio se va a tomar una decisión final. Ahí, en el tema del DELTA, trae aparejado más consecuencias la reubicación. Por eso lo que está haciendo el ministerio es parar la pelota, digamos, y ser mucho más finito en esto, pero en junio se va a tomar una decisión. Vamos al bachillerato de adultos. Ese es el disposición del 2010 Consejo Federal de Educación, que la mayoría de las provincias ya lo acató y lo cumplió. ¿Qué dice? Hay que separar a los menores de 18 de los mayores de 18. Eso está perfecto, está claro. Es lo que estamos haciendo. Sí, pero a costa de que, por ejemplo, en una escuela que está alejada de aquí del centro, del casco de la ciudad, Abasto, no sé, ponele otros barrios alejados, ¿no? Hoy va un adulto, dice, quiero hacer el bachillerato. No te podemos inscribir, tenés que ir al centro de la ciudad o a otro lado, que están los CENS aquí. Bueno, ahí hay... Que son las escuelas de adultos. Déjame redondearte los números. En la ciudad de La Plata hay 3 CENS. Cada CENS tiene una oferta educativa acotada. Estamos hablando de un presencial cada uno, o 2 como mucho, y algunos semipresencial. Con lo cual, la posibilidad de absorber estos cierres es escasa. Pero por otro lado, los fines, que eran 500 en la ciudad de La Plata y alrededores hace 2 años, ahora estos números me lo traslada SUTEBA a La Plata. El año pasado eran 200 y pico, este año son 35, con lo cual ahí hay una reducción exponencial de las posibilidades de estudiar. Para aclarar, los que son mayores de 18 y ya están en el bachillerato, continúan hasta el final. Claro, 2 años eso no más se modifica. No, estamos hablando de los que se van a inscribir ahora y tienen más de 18 años. Bueno, los que tienen más de 18 años tienen una oferta educativa que incluye hasta educación a distancia, que es la plataforma educación adultos bachillerato 3.0, y además efectivamente hay un menú variado que incluye fines, el CENS, etcétera. Sí. En materia de fines, la verdad es que nosotros fuimos a una reducción de establecimientos, pero no de matrícula. Hoy hay más matrícula en fines que antes, con la diferencia que hay menos, porque ahora todos los que dan fines son docentes con títulos. Es decir, fuimos a un esquema más serio en materia de fines, pero eso hizo que haya una reducción. La verdad es que la mayoría de los que se cerraron directamente no tenían alumnos, pero al mismo tiempo hoy la matrícula es mayor a la que encontramos en el 2015. Por eso digo, y primero quiero reiterar un segundito, quiero ser muy enfático en esto. Todo el que necesite educación la va a tener. No es una cuestión económica, es una cuestión pedagógica ordenada por el Consejo Federal de Educación en el año 2010, que en la inmensa mayoría de las provincias ya la acataron. La provincia de Buenos Aires venía demorando. Hoy hay colegios donde conviven chicos de 15 con gente de 50 años. Eso es lo antipedagógico, digamos. No lo digo yo, lo dice, insisto. No lo discutimos. Además, esta misma medida fue evaluada y aprobada por el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires de manera unánime, con los representantes de los gremios también. ¿Sí? Es decir, yo no desconozco que pueda haber problemas de implementación que se van a resolver y se aumentará la oferta educativa de los CENS en particular en las zonas más alejadas, pero la medida está basada en la pedagogía y no en la economía. No se trata de una medida de ajuste, no pasa por ahí. A ver, dale. Porque tenemos, ¿por qué vos crees entonces que
por ejemplo, hoy o a principios de semana se estuvieron manifestando en sentido contrario a lo que vos decís, docentes, alumnos, padres, la comunidad educativa en general, por el cierre de los bachilleratos para adultos, por el cierre del programa Fines. Yo no desconozco que pueda haber algún tipo de duda y de temor en la comunidad educativa, lo entiendo, por eso nosotros estamos redoblando los esfuerzos en explicarlo, tanto del ministerio como los legisladores, todos los que somos actores responsables tenemos que salir a aclarar esto, porque la verdad es que está bien la medida, está bien, es lo que corresponde, es para la salud de la educación de los chicos, no es en contra, es al revés. Yo te tomo lo de la separación de las edades y te digo que es correcto pedagógicamente, pero cuando uno ve cómo se implementa y el recurso que le quitan a aquel que tiene una escuela cerca y no la tiene más, ahí es donde uno dice, ¿pero qué pasó acá? Ahora, yo te digo esto, vos me decís que no es una cuestión económica. La Plata siempre se caracterizó por tener una oferta estatal educativa amplísima. Eso estamos de acuerdo. Sí. Con lo cual, aquí las ofertas privadas prácticamente no tenían cabida. Este año, ahora, en el marco de este cierre, hay un instituto, aquí cerquita, en 7 y 55, que se llama ESBA, un instituto que tiene 30 años de antigüedad, y que no había venido nunca a La Plata, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Este año vino, está acá, está ofreciendo. ¿Querés escuchar cuál es la oferta para rendir materias en ese instituto? Nosotros hablamos con ellos aquí desde la radio. Vamos a escuchar. Sí, vos podés, así cursás de A3 y ya te lleva 1 año y medio. Si vos querés cursar la mayor cantidad de materias, también podés hacerlo. Sí, pero te va a salir más caro. O sea, porque lo que 2000 siempre son por materia. Por materia. Lo que vos pagás son las materias. Si vos querés que en vez de terminar en 1 año y medio, terminar en 1 año, bueno, perfecto, rendís de a 5. ¿Y cuánto sale ahí? El mismo, lo pagues ahora o más tarde, va a ser exactamente igual. Bien, ¿y de a 5 cuánto me sale? Y calculá que va a salir 1.400 pesos más, 1.300 pesos más por mes. 1.300, o sea, sería 3.500 más o menos, redondeando, por mes. Bueno, esto es en materia de lo que te cobran, aproximadamente 1.200, 1.300 pesos por materia. Es un sistema que tiene de a 2 meses, vos tenés 3 materias o 5 de a 2 meses y cada 2 meses se repite el ciclo y vos podés ir rindiendo y pagás 2.000 pero por mes, son 4.000 los 2 meses. Ahora, fíjate el requerimiento, es decir, cómo te toman en este instituto para poder aprobar la materia. Vamos a escuchar esta parte. Bien. Lo que sí recordar que si vas a venir a clases, solamente vas a venir en clases de 3 de esas 5 materias a las cuales vos te inscribís. Claro. Pero igualmente acá, Gonzalo, cualquiera de los chicos que están acá, los mismos profesores se van a dar el apunte para estudiar. Está bien. Porque te van a dar las preguntas, te van a dar las respuestas y vos tenés que estudiar. Bueno, ahí está, te dan las preguntas, te dan las respuestas, te dan 20 preguntas y de esas 20 te toman 5. Un regalo a mano armada, podemos decir. Digo, esta oferta, cuando yo te entiendo, comprendo y digo, bueno, algo pedagógico, lógico, digo, pero cuando vos me decís no tiene un trasfondo económico y cuando la gobernadora dice, de hecho hay una privatización y le echa culpa a los gremios y le echa culpa a los docentes, digo, y de pronto vemos que hay cierre de bachillerato y encontramos que un instituto que hace 30 años que existe en la provincia, nunca vino a La Plata y hoy está acá. ¿Qué significa esto? A ver, cuando me refiero a que no es una medida económica, a la provincia no le significa ningún ahorro lo que estamos haciendo, de ninguna manera, ni en las rurales, ni en el Delta, ni en el bachiller de adultos, no tiene impacto presupuestario. ¿Y el sueldo de los docentes? Nosotros vamos a garantizar la fuente de trabajo de todos los docentes, ¿no? Digamos, ¿habrá reubicaciones? Sí, puede haber reubicaciones, pero no estamos, insisto, no pasa por ahí. Claro. Es una medida pedagógica. Ahora, estos institutos, primero, el sistema de educación de adultos es 1/3 prácticamente que el de los chicos que hacen el bachillerato común, digamos. Son 3.600 horas y 6 años contra 1.200 horas en menos años. Es decir, ya de por sí el sistema implica una reducción de todo, una aceleración de los tiempos. La verdad es que nosotros necesitamos
que todo el mundo termine el secundario. Hoy el 50% de los chicos no termina el secundario, ¿no? Y del 50% que lo terminan, la mitad no está en condiciones de realizar operaciones básicas de matemáticas, digamos, matemáticas, lengua, digamos, fallan en lo esencial. Es decir, este sistema a nosotros nos hace muy responsables, y justamente lo que queremos, y por eso ofrecemos 4 alternativas distintas para los que quieran terminar el secundario y sean mayores de 18 años, pero insisto, esto no tiene relación económica, y más allá del ejemplo que vos me das, que puede ser vos como yo no lo veo así. ¿Qué te genera esto? Digo, estando dentro del espacio y viendo esta situación. Todos los colegios privados tienen una autoridad de aplicación y de contralor, que es la DIPREGEP, digamos. Tiene planes controlados. No, este es un instituto, no está dentro de la DIPREGEP. No, si tiene título secundario tiene que pasar por el control de un organismo oficial. Digamos, no hay manera de emitir títulos sin control. No, es legal. Esto es histórico. Seguro que es legal. Yo no te estoy diciendo que no tiene papeles, que es trucho. No, te estoy diciendo que es legal. Pero aparece ahora en este contexto donde nunca antes... Los institutos privados de bachiller de adulto, en aquella época bachiller de adulto, existen desde hace muchísimo tiempo. Todos tenemos un amigo que terminó en alguno de esos institutos, digamos. Puede ser que haya más o distintos actores, pero siempre existió esa oferta educativa. Ahora, eso no los exime de un control riguroso de los organismos de contralor del Estado, porque la gestión es esencialmente estatal. Después la puede gestionar el Estado o la puede gestionar el privado, pero es responsabilidad del Estado. Nico. No, a mí igual me sigue llamando la atención, ¿no? Porque hemos escuchado acá declaraciones de la gobernadora donde hablaba de una privatización de hecho y culpaba específicamente a los docentes, ¿no? O por lo menos a los gremios docentes. Y esta casualidad que justo viene a meterse aquí en la ciudad de La Plata esta gente, y muy cerquita de acá, 5 cuadras de acá. Parece como un lobby en favor de uno puede estar o no de acuerdo con las políticas llevadas a cabo por el gobierno, pero bueno, el gobierno de Cambiemos, el PRO sobre todo, históricamente ha tenido un sesgo privatista, no es un fanático del Estado, digamos. Tiene un sesgo claramente privatista y que se ve además, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la nación se ve claramente esta cuestión. Así que no es tan extraño, me parece a mí. Ahora, me quedo con tus palabras porque, bueno, sos senador y no tengo por qué no creerte. Vamos a hacer un poquito de historia. En la ciudad de Buenos Aires, cuando asumió cuando asumió Mauricio Macri, la escuela privada representaba el 51%, la privada el 49%. Cuando se fue era exactamente al revés, 51-49 a favor de la pública. El salario docente, cuando asumió el ministro Esteban Bullrich, promedio era 20% por debajo del salario promedio de la provincia de Buenos Aires. Cuando se fue era 20% por arriba del salario promedio de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en los 12 años del kirchnerismo, en la torta de público-privada, la educación privada aumentó casi 10 puntos. Es decir, hay estadísticas que desmienten que nosotros venimos a privatizar la escuela pública. Yo no estoy de diciendo ninguna manera. Yo no me refería solamente a la escuela pública, digo, el PRO como espacio político siempre ha preferido, ha tenido políticas que tienden a la privatización de algunas cuestiones y a desentenderse de algunas partes, ¿no? Que el Estado nosotros tenemos bastante pragmatismo. Cuando puede ser del privado, sea del privado, cuando tiene que ser del Estado, tiene que ser del Estado. La educación es pública. Eso no se puede privatizar. No lo vamos a privatizar, no lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, no lo estamos haciendo en la provincia. Eso no está en discusión, al contrario, está en discusión cómo mejoramos la educación pública. Claro. Con respecto a esto que decía Juan de mejorar la educación pública, ponele que no haya sido casualidad que justamente este instituto se instala aquí en la ciudad de La Plata.
dejó entrever el hombre al que llamamos que él tiene estos institutos hace 29 años y que depende, el título es oficial, garantizado por la Dirección General de Cultura y Educación. Sí, claro. Y también nos dio a entender la modalidad que escuchaste en un audio, que son de 20 preguntas, te dan las preguntas con las respuestas, te dan 20 y después se eligen 5. Uh-huh. ¿Cómo actúa ahí el organismo de Contralor precisamente para que no sea el título sea algo meramente mercantil? No, a ver. Efectivamente estamos hablando de un caso en particular, lo consultaré, insisto, la autoridad de aplicación es la DIPREGEP, es un instituto de gestión privada, por lo tanto le corresponden los planes de educativos y el control y la ejecución de ellos a la DIPREGEP. Y ahí es donde más rigurosos somos, digamos, incluso mucho más que en la educación pública, porque digamos es una delegación, volviendo al tema anterior, la responsabilidad es del Estado, que se la entrega un rato si se quiere, pero siempre con un severo control al privado, ¿sí? Claro. Veremos el tema en particular. Ahora, lo que estamos hablando de políticas educativas en general, no hay de ninguna manera una decisión de la provincia de Buenos Aires de privatizar la educación de ninguna manera e insisto, remarco, repito, a fuerza de ser aburrido, esto es una decisión pedagógica y no económica. Pedagógica decidida por un Consejo Federal de Educación y no nuestra. Nosotros estábamos demorados en la ejecución. Juan Pablo, te agradecemos mucho haber estado aquí en el programa, en el piso de Radio Realpolitik. Bueno, seguramente te vamos a estar invitando, porque viste, los temas son ricos para hablar y hay varios temas que nos quedaron afuera, pero nos extendimos, mira, 20 minutos, nos han cedido. Pero bueno, el día de hoy dio para esto porque teníamos dos entrevistados y queríamos conversar con ambos. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación y estamos a disposición porque es nuestro deber. Dale, y te comprometemos como senador a que por lo menos revises esto del instituto. Por supuesto. Si está en condiciones, si no, esto... Hoy lo vi en las redes y me lo encarga de verlo. Bueno, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.